Buenas tardes, les damos la bienvenida al Centro de Estudios de Hermenéutica. Esta tarde nos reunimos para hacer una presentación con intérpretes y de intérpretes, cuyo director y coordinador es Alejandro González. Alejandro, te paso entonces la palabra y ya entonces empezamos nomás. Bueno, buenas tardes a todos los que ya están y bueno, los que sé que se siguen sumando personas. Ante todo agradecer la invitación del Centro de Hermenéutica de la Universidad de San Martín por el espacio para poder contar experiencias directas de traducción. De mi parte, como coordinador, bueno, repito un poco, sigo el esquema que usó Laura hace un momento. El programa Interpres se crea en el año 2016 por iniciativa tanto de Laura, mía, como de Antonio Tulsi, quien lamentablemente ya no está con nosotros, y se dedicaba a la traducción de textos medievales del latín. Y de hecho, cuando discutíamos entre los tres qué nombre darle al programa, fue él, si no recuerdo mal, en el bar del primer piso de la Universidad de San Martín, que dijo, pongamos intérprete, que era la palabra que le gustaba a él, que era la palabra que se utilizaba para traductor, intérprete. Y bueno, evaluamos los plus, los menos, como siempre, y dijimos, bueno, pero está bien, nos sacaba del paso en ese momento, dijimos, es una buena solución, aparte una palabra breve, referida claramente a lo que hacemos, y bueno, vaya nuestro recuerdo para Antonio, que bueno, justo cuando se iban a empezar a realizar homenajes a él, la pandemia, y bueno, todos de esta manera él está presente aquí también con nosotros. Bueno, la dinámica de las presentaciones van a ser bastante esquemáticas y breves y espero que ricas. Lo que decidimos darle la palabra a los coordinadores de cada uno de los talleres que conforman el programa, sobre la base de algunos criterios comunes para que más o menos haya un orden y una coherencia en la exposición, que es contar la experiencia de la traducción grupal, cómo es que se trabaja en grupo, qué especificidades tiene ese tipo de trabajo. La mayoría de los que traducimos lo hacemos en forma individual, en nuestras casas, tomamos las decisiones solos, todo el tiempo es un trabajo muy solitario, excepto cuando hacemos alguna consulta, cuando, bueno, salimos del solipsismo de la profesión y buscamos información, nos aconsejamos, pero el trabajo en sí mismo es solitario. Lo que se está haciendo en Interpret con los talleres es todo lo contrario, es personas que se reúnen, traducen por su lado, pero exponen todas las decisiones, se discuten, se evalúan, se analizan. Entonces, bueno, es interesante, nos pareció interesante con Laura comentar este tipo de experiencia de traducciones grupales, que además tienen la especificidad también en el caso de Interpret, que abarcan todo el proceso de traducción, desde la elección del texto, el trabajo con el texto, la traducción, obtener la primera versión, la corrección, y después el trabajo que puede ser más o menos simple, de conseguir una editorial, y bueno, entrar en la instancia editorial, que también es otro tipo de experiencia, no ligado directamente con la práctica de la traducción, pero sí con la práctica profesional de la traducción, que es, bueno, cada editor tiene también su manual, su librito, y bueno, hay que también saber negociar eso, y las sugerencias de los editores, y desde el corrector que corrige aspectos de la lengua, hasta el arte de tapa, bueno, todo lo que es la parte editorial del trabajo. Y finalmente ver el libro publicado. Aprovecho para pasar un pequeño chivo, como se dice en televisión, que es el próximo lunes a las 12 del mediodía. Vamos a organizar una actividad de presentación de un libro. Bueno, esto lo va a contar mejor Alejandro, porque
Alejandro Gutiérrez del taller de italiano va a dar detalles exactos, pero bueno, aprovecho simplemente para pasar el anuncio ahora que estamos todavía todos con la atención fresca, que el lunes a las 12 del mediodía pueden ver la presentación de una traducción que hizo el taller de italiano. Bueno, Alejandro va a dar los detalles. Es a las 12 del mediodía y van a estar los autores. Va a estar el autor desde Italia, va a estar conectado, y va también a hablar del tema, así que queda hecho el convite. Bueno, entonces, establecimos un orden alfabético por lenguas, tenemos 4 talleres, la idea es que más o menos cada uno utilice unos 15 minutos para exponer sus experiencias, y luego las preguntas que vayan surgiendo, los comentarios, lo que voy a pedir es, para que sea más sencillo, y cuando tengan una pregunta la escriben en el chat. Supongo que ya todos saben cómo se hace. Abajo en la pantalla hay un cartelito que dice chat, hacen ahí, a la derecha se despliega el menú, directamente escriben, entran, dan enter y eso ya lo vemos todo. Entonces ya vamos teniendo las preguntas y las consultas. Las preguntas las vamos a hacer todas al final, así que a medida que vayan surgiendo con cada taller, bueno, primero exponen los expositores y al final vamos viendo las preguntas. Nos parece que es más prolijo así que a micrófono abierto, porque bueno, aparte de los problemas de conectividad, pueden hablar 2 o 3 personas al mismo tiempo, es un poco lío. Entonces, mejor escribir y saber que si uno escribe una pregunta la vamos a ver, ¿sí? Vamos a llegar a ella. Así que bueno, Laura, vos estás primera con el taller de alemán, así que bueno, te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias. Además de los 4 talleres, vamos a escucharlo también a Alejandro mismo, hablando sobre su experiencia de traducción de textos rusos, ¿no? De la lengua rusa. El taller de alemán está compuesto por 6 personas y vamos a empezar ahora con la presentación. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Mariano López. Formo parte del taller a cargo, bueno, de la profesora Laura Carugati. En el mismo estamos también, está la compañera Macarena Mohamed, Andrea Magliarini, Gastón Rossi y Lucas Fernández. Básicamente, el taller basa su trabajo en la concepción de la traducción como práctica hermenéutica de recreación de sentido, en la cual la dimensión hermenéutica de la traducción hace posible la traducción entendida como una experiencia hermenéutica que intenta tender un puente entre 2 culturas, 2 lenguas, 2 paradigmas y, en definitiva, entre 2 mundos. El taller practica la traducción bajo la consideración de que estamos al límite de los entredichos entre lo propio y lo extraño, de los símbolos, de las imágenes, de que se trata de traducir e interpretar y recrear textos a partir del sentido y el sonido, restituyendo su marco histórico-filosófico como un camino posible para su resignificación en el presente. El taller de traducción se creó en la primavera del 2013, ya casi hace 8 años, y a partir de ese momento nos hemos juntado todas las semanas. Bueno, la pandemia en algún sentido no nos dejó amedrentar y bueno, seguimos continuando ese camino, por supuesto ampliando otro tipo de herramientas como pueden ser los documentos compartidos que nos permiten trabajar a 12 manos y los encuentros sincrónicos virtuales para mantener un poco la calidez del encuentro entre nosotros persona a persona. Eso sí, lo único que lamentablemente no pudimos reemplazar es el evento ese que tenemos tan característico del mate y compartir las galletitas.
Acabamos de escuchar una pieza de Bartók con ejecución y arreglos a cargo de nuestro compañero de taller, Lucas Fernández, con el fin de introducir la idea de la traducción como experiencia sinfónica, es decir, como conjunto de voces, de instrumentos o de ambas cosas que suenan acordes a la vez. En ese mismo sentido señala Marcelo Cohen en su texto Música prosaica, cito: el traductor pretende que está ejecutando una partitura, incluso tocándola de memoria, pero mejor porque en vez de desplegar la maestría dominante del ejecutante, se deja poseer no exactamente por el original, sino por un lenguaje primordial en cuyo neuma todos los idiomas serían uno como la música. Cierro cita. Si en el terreno de las letras la traducción es lo más cercano a la interpretación musical, a la ejecución de una partitura en un instrumento, como señala Marcelo Cohen, la traducción colectiva tiene que poder pensarse como la interpretación sinfónica de un texto en otra lengua. En efecto, aquí se tratará de una sinfonía porque las voces individuales de los traductores y las traductoras tienen que poder armonizarse al punto de que el lector no sea capaz de detectar rupturas o quiebres, tales como los cambios de criterio o diferencias de estilo, algo que en una traducción individual también puede ser difícil de controlar, pero que en una traducción colectiva requiere tanto más esfuerzo. Este trabajo en conjunto está movido por un lado por el texto que siempre, como dice Cohen, sigue porfiando con el deseo de hacer transar, y por el otro, por el deseo de traducir que no deja de suscitar a la vez la reflexión y el entusiasmo. Hola, buenas tardes a todos. Prosigo después de Gastón. En nuestro taller, como en una sinfónica, cuando se trata de ejecutar, es decir, de traducir, los dedos quieren tocar. Es evidente que sienten la traducción, más que como la hermenéutica, como ejecución, pero una ejecución que no podríamos llevar a cabo sin hermenéutica. Insiste Cohen en el mismo texto. Parecería que solo para el traductor la performance se reduce a la ejecución y la fantasía de tocar, literatura, está más cerca de cumplirse. Y no solo como ejecución, sino como transcripción. Si existe un progreso de la literatura que se parezca al de la música, se realiza cabalmente en las sucesivas versiones que cada lengua hace de un clásico de otra. Fin de la cita. Así como cada pieza musical es inagotable, en tanto es ejecutada, interpretada según el modo en que nos interpela en el presente, cada obra es inagotablemente traducible, en tanto cada traducción es una nueva interpretación que ejecuta e intenta hacer resonar aquello que nos interpela en ella. Será por eso que no dejamos de traducir una y otra vez el órgano que se va configurando en cada cultura y que configura cada cultura. Además de la imprescindible tarea hermenéutica, uno de los grandes desafíos de la traducción colectiva es justamente la armonización de las diferentes voces. Como todo trabajo grupal, no hay soluciones perfectas y universalmente aplicables, sino que la estrategia de trabajo puede depender tanto del grupo de personas como del proyecto particular. Traducir un libro no será lo mismo que traducir un artículo. Traducir en grupo de 3 personas no será lo mismo que traducir en un grupo de 6. En el taller de alemán la estrategia suele ser traducir individualmente diferentes fragmentos distribuidos según un criterio equitativo, revisar colectivamente esos fragmentos a través de comentarios diacrónicos que se discuten en encuentros sincrónicos y aprovechar todas estas instancias para elaborar un glosario, lo cual a su vez sirve para retroalimentar las tareas de traducción y revisión. Es evidente que la importancia del glosario será tanto mayor cuanto más extensa sea la obra que nos proponemos traducir. Cuanto más largo sea el proceso de traducción, tanto más importante resultará plasmar allí los resultados de las discusiones conceptuales y terminológicas, para de ese modo poder obtener un resultado lo más coherente y homogéneo posible. Así, el glosario puede concebirse como una genealogía de la traducción. Siguiendo con lo que acaba de contarnos Andrea, en las 2 últimas experiencias que hicimos en nuestro taller fueron como texto breve
Uno de los artículos que nos propuso para traducir la Cátedra de Estudios Medievales, cuando nosotros como taller acercamos a la Dirección de Filosofía de la carrera de la Universidad de San Martín, la tarea de traducir justamente artículos, capítulos de libros para quienes no tienen el acceso a la lengua alemana y así poder enriquecer y ampliar el estudio y la investigación de las y los estudiantes en filosofía o de filosofía. El texto, es decir, ese texto que tradujimos, que fue el primero en esta experiencia, es de Andreas Speer, y se llama La filosofía como modo de vida, acerca de la relación entre la filosofía y la sabiduría en la Edad Media. Este es un artículo que tradujimos a pedido, como les decía recién, de la titular de la Cátedra de Filosofía Medieval, Paula Pico, y este es un artículo, que tradujimos a pedido de ella, y en el marco de la iniciativa de lo que les comentaba recién. Por otro lado, y como una experiencia bien distinta, pero en muchos aspectos igual, nos atrevimos hace un tiempo a empezar y continuar y concluir, que va faltando cada vez menos, la traducción de un texto, vamos a decir texto por ahora, maravilloso, de Novalis, que por ahora vamos a traducir su título como Trabajos preliminares para distintas colecciones de fragmentos. En el ámbito de las investigaciones de Novalis o del romanticismo temprano, los conocemos como Tifo-Arbeiten, así, sin más. Estos escritos, Tifo-Arbeiten, fueron escritos en el año 1798, que fue un momento de gran productividad en Novalis, y nos podríamos preguntar por qué un taller se propone traducir un autor que se lo conoce más, es decir, un taller de traducción de textos filosóficos, se propone traducir un texto o fragmentos, una Sammlung, una colección de fragmentos, de quien no es en realidad tan conocido como filósofo, aunque en los últimos años sí, y la respuesta es justamente esa, que queríamos atrevernos y nos atrevimos a presentar a Novalis como filósofo, y traducir estos Vorarbeiten es un verdadero desafío. Estos fragmentos, esta selección de fragmentos, la habíamos presentado a una editorial, luego con la pandemia ese proyecto quedó trunco, y tuvimos la alegría y, digamos así, el honor de poder retomar ese proyecto también como proyecto editorial, con la editorial Uirto, que está entre nosotros hoy uno de los directores de esa editorial, Ariel Vecchio. Y así entonces son estos dos tipos de experiencia que hacemos, que tienen mucho en común y varias o bastantes cosas diferentes. Y para cerrar este pequeño pantallazo, queríamos convidarles dos lindas citas, una otra vez de Cohen, y la última, para cerrar, de Jean-Luc Nancy. Y Cohen nos dice que la maestría del traductor, como la del ejecutante, estaría en la entrega a la expresión del original. Pero veamos, no es solo que en realidad se traduzca a otra melodía, la de otra lengua, sino que tarde o temprano hay que traducir lo que el original dice, en definitiva, lo que el original nos dice. Y ahí entonces nosotros como taller estamos continuamente trabajando el tema tan nodular para quienes traducimos, que es el tema de la fidelidad de la traducción. El traductor, nos dice Jean-Luc Nancy, como el escritor, y acá esta cita no la buscamos ingenuamente, sino que estamos convencidas y convencidos de que los traductores somos escritores, piensa que ni la música está libre de la tensión del sentido, ni la literatura apabullada por la significación. La fragilidad musical tiende a la
inarticulación de un sentido, siempre a la vez ofrecido y retirado. Y estas palabras tan justas como lo suele ser siempre Jean-Luc Nancy, nos enuncian una vez más esa situación cotidiana que tenemos al traducir, que es la de plasmar sentido y en ese mismo momento en que plasmamos sentido, esconder tantos otros sentidos también. Bien. Bueno, gracias Laura y a todos los participantes del taller de alemán. Bueno, según el orden, teníamos el taller entonces de griego. Ariel, no te veo en las pantallиtas, pero estás por ahí, sí. Ahí está. Bueno, tenés vos el uso de la palabra. Muchas gracias. Primero, gracias a todos y a todas por estar aquí en este hermoso día gris. Gracias también al Centro de Hermenéutica por haber organizado este encuentro. Cuántas cosas para decir siguiendo lo que dijo maravillosamente el grupo de alemán. Nuestro tiempo lo vamos a distribuir unos minutos, va a hablar uno de los integrantes y luego quizás yo haga alguna mención acerca del origen del taller, en fin, y alguna mínima reflexión acerca del fenómeno de la traducción. Que me adelanto, me quedé pensando en lo de la sinfonía, palabra griega, sinfoné, que claro, es la articulación con ese sim, que es aglutinante, y la foné. La foné, el problema es que es un sonido no significante. La tarea del traductor sería más un sin logoi, es decir, cómo articular esos sentidos significantes. Pero bueno, esa tarea de la traducción luego conversamos un poco más. Pero quiero darle la palabra ahora sí a don Francisco Canzanello, joven que no solamente está en el taller de griego, sino también en el de italiano. Así que bueno, adelante. Bueno, muchas gracias, Ariel. Gracias a todos también, gracias al Centro Hermenéutico por la invitación. A mí me toca brevemente presentar la metodología de trabajo de nuestro taller. Muy brevemente, muy sencillamente, nuestra actividad realmente se compone en una serie de instancias. Primero que nada, la selección del texto. Actualmente venimos trabajando con un texto diálogo platónico espurio. Venimos trabajando con uno anteriormente también. Cuando trabajamos con estos textos fuente, por lo general, lo que hacemos es, primero que nada, dividir el texto en partes iguales, cada parte del texto correspondiendo a uno de los integrantes del taller. Cada uno de los integrantes del taller se dedica a traducirlo particularmente, ese fragmento, por su cuenta, con las herramientas que dispone, tomando una serie de decisiones, ¿no? Una serie de decisiones con respecto a vocabulario, con respecto a todas las sutilezas de los tiempos y los aspectos verbales del griego. Luego de lo cual, ven una instancia de puesta en común. Revisan esos fragmentos que repartimos, parte uno por uno, parte por parte. Se leen en común las traducciones y se discuten todas las tensiones que puedan surgir ahí, ¿no? Porque a mí me parece que esto puede ir mejor así, a mí me parece que esto puede ir mejor de otra manera. Se entablan largas discusiones que pueden durar todo el día por 2 renglones. Y eso prosigue con encuentros cada 15 días, o lo mejor que se puede, hasta tener toda la traducción revisada. En ese proceso se trata de mantener y ir formando un criterio para traducir y para reflejar ciertas características internas del texto, su dimensión filosófica, toda la dimensión retórica. Esas son dimensiones que se contemplan en la puesta en común. A lo largo de la cual también se reparten una serie de tareas, como puede ser que uno de los integrantes, por ejemplo yo, a mí me tocaba ir recopilando las notas, otro puede ir
generando un glosario, viendo los términos particulares. Luego de lo cual, en la etapa con el texto actual en la que nos encontramos ahora, es hacer la revisión y la generación de el producto final del texto, ¿no? El agregado de las notas, la revisión final en castellano, no tanto de la traducción. Eso sería en breve el proceso del grupo, apuntando a la generación de un texto coherente en castellano al que se pueda acceder, ¿no? Eso es brevemente el funcionamiento del grupo. Sin mucho más. Muchas gracias, Francisco. Mi querido Ariel. De hecho, efectivamente, todo el trabajo de traducción que hacemos está segmentar el texto, que son textos dialogados, lo cual trae otra complejidad. Siempre hay, en fin, hay que reponer mucho más que un texto quizás argumentativo, en fin. Pero lo importante de la tarea, de este tipo de tarea, es que el fenómeno de traducir, si hablamos que hay un fenómeno de traducción, tiene como condición previa el fenómeno de la comprensión. Comprender cuál es el entramado de ideas que se presentan allí. Todo eso es absolutamente enriquecido en esta sinfonía, tomemos la palabra, en la cual cada uno de los y las integrantes toma quizás una perspectiva y entre todos configuramos o intentamos configurar una comprensión colectiva acerca del texto. Ese sería como el primer paso. Cuando Francisco hizo mención de la parte de la corrección del texto castellano, es que ese sería otro problema de la traducción. Es decir, no solamente comprender el texto en su lengua originaria, sino también cómo esa comprensión es ahora articulada y proyectada a otro paradigma de lengua. Es decir, la tarea de la traducción también es una tarea de autoconocimiento de la propia lengua. Sin un conocimiento profundo de la propia lengua, mal podríamos traducir. En todo caso, podríamos estar haciendo una imitación del texto, copiando el texto en nuestra propia lengua, pero ¿cómo articular esas categorías de palabras, esa sintaxis profunda? El griego y el castellano, por suerte, comparten ese origen común indoeuropeo, entonces hay ciertos elementos, sobre eso se basa nuestro método de enseñanza y de aprendizaje de la lengua griega, el método de Lorenzo Macialino, apostando a intentar conectar y captar esas leyes profundas de ambas lenguas, para lo cual, reitero, es necesario no solamente conocer la lengua de origen, sino también la lengua de destino. Y esa es también la tarea que intentamos ejecutar en el taller de griego, es reflexionar acerca de nuestro conocimiento de la lengua. Nosotros usamos la lengua, pero no siempre nos detenemos a reflexionar acerca de las categorías, la sintaxis, en fin, cómo seguir el orden de ideas de un texto y ese orden de ideas, etcétera, 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 pasarlo, traducirlo al de la propia lengua. Ni hablar, no sé, ejemplos, cómo traducir un refrán griego al castellano. Copiamos lo que dice ahí en griego y lo pasamos al castellano. Buscamos un refrán que apunte a ese significado original y lo pasamos a un refrán castizo. En fin, todas esas discusiones se dan en ese marco colectivo, dialógico, por antonomasia. Imitando al primer, no solo filósofo, sino al primer filólogo en el sentido griego, amante del logos, a Sócrates. Intentar buscar con ese otro un autoconocimiento de la propia lengua, reflexionar sobre la propia lengua, comprender el texto en profundidad en la lengua original, en fin, todo niveles de reflexión se dan por lo menos en el taller de griego, y entiendo que se da también en los otros talleres, y esa es, si se quiere, la tarea colectiva que tenemos, que para mí realmente es enriquecedora, por todo lo dicho recientemente. Hago una mínima mención, perdonen que haga ahora historia del taller, pero tengo que cumplir también con esta parte, que es mencionar cómo surge el taller de griego,
Nuestras alma mater son Ángel Castelo y Victoria Juliá, a quienes constantemente nos remitimos a preguntarle cosas, porque claro, nuestro mundo lingüístico está apagado, no hay un hablante así al cual poder consultarle, en fin, así que tenemos ahí a Ángel Castelo y Victoria Juliá, que sea esto como un homenaje. Puntualmente el 2015, viendo el taller de alemán, que es, si hablamos de alma mater de los talleres es el de alemán, a partir de allí contacté, nos pusimos a dialogar con Mariana Gardela, quien fue también co-directora del taller, y comenzamos a trabajar en conjunto. En ese entonces estaba Lucas Donegana, estaba Alejandro Gutiérrez, que está también aquí, y Lucas Valle. Con ese grupo hicimos la traducción de Amantes Rivales, publicado por Teseo, y luego, pasado el tiempo, se reconfiguraron los grupos, quedé a cargo del taller, y actualmente está compuesto por la gran Lucía Cito, que está aquí, muchas gracias, Laura Villalba, Francisco Canzanelo, Bruno Alfonso, director del taller de inglés, estamos todos juntos, Gustavo Cruz, que también está acá, y el histórico Lucas Valle. Con este grupo estamos trabajando, ya hemos traducido los textos de Sísifo, diálogo apócrifo, y Demódoco, otro diálogo apócrifo. Nuestro objetivo es la publicación en Wirto bajo el formato bilingüe, cosa que a veces las editoriales en la actualidad rechazan. Nosotros haremos el esfuerzo que estamos haciendo para hacer el trabajo de poner a disposición texto griego y texto castellano. Próximo paso, ¿cuál será? Estamos viendo, una de las posibilidades es continuar con los textos o diálogos pseudo-platónicos, y dos posibilidades son el texto sobre la virtud y el otro es sobre la justicia. En fin, no quiero aburrirlos y aburrirlas más, les agradezco muchísimo su atención y bueno, espero haber contribuido un poquitito, aunque sea en este hermoso debate. Gracias. Muchas gracias, Ariel. Voy a continuar con la coordinación porque Alejandro está con problemas de conexión. Así que le damos la palabra a Bruno Sí. con el taller de inglés. Gracias, Bruno. No, a vos, Laura. Bueno, antes que nada agradezco a todos los presentes que estén acá en esta tarde para reflexionar un poco sobre la teoría y prácticas de la traducción. Por supuesto también al Centro de Estudios de Hermenéutica por la invitación y a Alejandro González, que es el que coordina, digamos, toda esta serie de talleres que conforman lo que Antonio Turci ha dado de llamar intérpretes. Bien, en particular yo quisiera empezar comentando más que nada de qué se trata este taller de traducción de inglés. Nosotros nos abocamos, como el resto de los talleres, a textos filosóficos y literarios escritos originalmente en lengua inglesa. Se trata del taller más joven de entre todos los talleres que conforman intérpretes, ya que comenzó en el año 2019 a partir de una propuesta que le hice personalmente a Laura y a Alejandro, con la intención de dar lugar justamente a un espacio en que se pueda reflexionar y debatir acerca de la teoría y la práctica de la traducción de la lengua inglesa. En ese entonces ya estaban conformados, por supuesto, los grupos de alemán, de italiano, de griego, de latín incluso, y algunos otros. Mi recorrido en lo personal ya había comenzado en el taller de griego, había pasado también por el taller de latín. Yo personalmente y profesionalmente me dedico a las lenguas clásicas, o más que nada a los estudios clásicos, con lo cual allí había comenzado mi interés en la traducción. Pero la lengua inglesa siempre fue una lengua que me acompañó desde el punto de vista de la literatura, siempre disfruté mucho de muchos autores de la literatura inglesa, con lo cual me parecía interesante poder abordarla también desde el punto de vista de la traducción, particularmente en textos literarios y filosóficos. Entonces, en octubre de 2019 se conformó este grupo, que hoy en día y desde ese entonces está conformado por quien les habla como coordinador, por Matías de Seglia, que está aquí presente, y por Jazmín Echelecu. Ellos son estudiantes en ese entonces, Matías estudiante de Filosofía de la Universidad de San Martín, y Jazmín actualmente ya recibida, licenciada en Psicopedagogía, también de la Escuela de Humanidades de la Universidad. Y nosotros tres somos los que conformamos este grupo, y estamos trabajando ya desde el 2019 en un texto en particular.
Respecto de la convocatoria, digamos, para esta tertulia virtual respecto de la traducción, había 3 interrogantes que detonaban la discusión, ¿no? Por un lado era, bueno, ¿cómo se organiza la tarea de traducir en grupo? ¿Cómo se seleccionan y trabajan los textos? ¿Y cómo y con qué criterios se negocian significados? Preguntas que podríamos abordar individualmente, si se quisiera, pero todas ellas hacen al propio ejercicio de la traducción, digamos, están profundamente interrelacionadas. Si tuviera que abordar estas 3 preguntas, tomaría las primeras 2, fundamentalmente, cómo se organiza la tarea de traducir en grupo y cómo se trabajan los textos, las trataría entonces en conjunto. Vayamos a la segunda de estas 2 preguntas, cómo se selecciona y trabajan los textos. En particular, en la experiencia del taller de traducción de inglés, nosotros, nuestra selección fue, digamos, azarosa. Sería tal vez más interesante y edificante contar que detrás del hallazgo de la selección del texto hubo una investigación o una especie de descubrimiento deliberado, pero no. Lo cierto es que el texto se nos apareció, en particular a Matías, que fue el que lo propuso en el grupo, como texto para traducir. La idea en sus inicios, y justamente continuando con el espíritu del proyecto, era escoger un texto que no haya sido traducido en lo posible, para poder contribuir justamente a un texto en español inédito, ¿no? Habíamos pasado por algunas ideas, pero dijimos, bueno, no nos convencía porque en definitiva encontrábamos que ya estaban traducidos. Lo cual no implica, por supuesto, que una traducción, es decir, que tenga un antecedente ya de traducción, valga la redundancia, no sea importante. Al contrario, muchas veces contribuyen a esto que es la comunicación entre las traducciones y las distintas recepciones, ¿no? Por eso cada traducción es un acto de creación a sí mismo, y las diferencias que pueden manifestar respecto de otras hacen a toda esta discusión que estamos teniendo hoy. Pero en definitiva, nuestra idea era escoger un texto que no haya sido traducido al español. Así es como nos encontramos con este texto, Philosophy and Living, que nosotros hemos dado a traducir Filosofía y Vida, de un autor británico, Olaf Stapledon, conocido en el ámbito hispanoparlante, pero no por sus textos de filosofía, sino más bien por sus textos de ciencia ficción. Stapledon fue un autor del siglo XX que publicó una serie de textos, de novelas de ciencia ficción, que fueron pioneras en el género. De hecho, que generaron mucha influencia en autores posteriores que justamente se desarrollaron en este género en particular. Nosotros de Stapledon encontramos una obra que él publicó en el año 1939, cuyo título, como les dije, es Filosofía y Vida, que se trata de un texto amplio, de aproximadamente unas 450 páginas, más o menos, publicado originalmente en 2 volúmenes, en la que Stapledon se dedicó a abordar distintos tópicos, discusiones y problemas de la historia de la filosofía. Pero no estrictamente con un punto de vista histórico, de hecho el propio Stapledon lo dice, sino que su objetivo era poner en discusión y estudiar justamente lo que él denomina el espíritu filosófico en relación con la vida práctica de los hombres, de los seres humanos, ¿no? De hecho, el libro Stapledon se lo dedica a sus alumnos de la Asociación Educativa de Trabajadores de la Universidad de Liverpool, de la que él era profesor, donde se daban clases a distintos trabajadores y trabajadoras de la clase obrera. Había obreros de distintas, digamos, ramas laborales, amas de casa, en fin, se daban clases a ese grupo poblacional. Y Stapledon, como profesor de filosofía, se había doctorado en la Universidad de Liverpool, se había abocado justamente a dar estas clases en esa asociación en particular de la universidad. Y este libro, de alguna manera, podría establecerse como una especie de gran introducción a la filosofía, donde Stapledon se aboca justamente a todos estos temas, tratando de abordar esto que él denomina el espíritu filosófico. Bien, como les decía entonces, para no irme por las ramas, nosotros llegamos a este texto casi fortuitamente, digamos, fue un hallazgo y dijimos, nos interesó, no lo conocíamos, naturalmente, y de ahí tuvimos que emprender una especie de investigación y estudio de, bueno, quién era Olaf Stapledon, de qué se trataba la obra, etc. Y allí es que empezamos a trabajar. Actualmente, ahora en junio de 2020, acabamos de terminar la traducción del primer volumen que compone la obra. En realidad la traducción la terminamos hace un par de meses, y actualmente hemos terminado con todo lo que es la construcción de las notas, de los distintos aparatos introductorios, etc. Y estamos, de hecho, trabajando para ya este año poder hacer la publicación
de este primer volumen. Eso en relación con el texto en particular y con el grupo. Después, a la hora de pensar, digamos, cómo se organiza la tarea de traducir y cómo nos fuimos organizando, hay que pensar que, y creo que para los que se dedican a la traducción les habrá pasado y saben que así sucede en la experiencia, digamos, en la práctica, que es que uno muchas veces en un principio se plantea determinadas normas o procedimientos o técnicas de traducción. Dice, bueno, voy a encarar determinado texto y la idea es justamente, a partir de determinados procedimientos o bases, justamente trabajar en conjunto ese texto. Pero lo cierto es que en el intento, muchas veces del traductor de estructurar o sistematizar su forma de encarar un texto, se presenta luego, a medida que lo va trabajando, distintos fenómenos desestructurantes. Yo lo llamaría así, por ejemplo, ¿no? Que de alguna manera hacen que uno, en ese inicio, si se quiere más ortodoxo, por llamarlo entre comillas, por supuesto, se dé cuenta de, bueno, que el ámbito de la traducción es un ámbito en el que la heterodoxia aparece constantemente, ¿no? Uno tiene que ceder muchas veces a los principios que se planteó antes de comenzar la traducción y tratar de reformular sus procedimientos. Pasa, creo yo, en todas las lenguas, en todos los textos, y en particular a nosotros nos ha pasado incluso en una lengua como es la inglesa, que si se quiere es una de las lenguas hoy en día más habladas, más trabajadas, los papers y distintos trabajos hoy en día se difunden en la lengua inglesa, justamente. Pero no obstante, uno encuentra en distintos trabajos que hay formas de expresarse que nosotros, por supuesto, no utilizamos de ese modo, y tal vez en los términos que nosotros nos planteamos del principio de la traducción nos vieron en la obligación de, bueno, discutir estos principios y ver de qué manera poder negociar, como dice justamente la pregunta, los significados que ahí estaban en juego. Pero al mismo tiempo, si hablamos de, bueno, cómo se negocian significados, antes de hacerse esa pregunta, tal vez hay que preguntarse, bueno, ¿qué prevalece en una traducción verdaderamente? Es decir, el sentido, el significado de lo que dice el autor, u otras formas también que aparecen en el texto. Sucede mucho, por ejemplo, que uno, y nos pasó a nosotros trabajando, que uno se enfrenta a un texto y ve que se presentan determinados estilos de escritura, ¿verdad? Que son característicos de la exposición del autor. Y uno trata, dentro de todo, ser, no quiero decir fiel, porque eso abriría toda una discusión respecto de la traducción, bueno, ¿qué es la fidelidad en la traducción? Pero sí al menos ser leal, ¿no? Digamos, a ese estilo que el autor posee en su exposición. Esto muchas veces es difícil de sostener y uno tiene que recurrir a distintas herramientas. Pero entonces, con esto a lo que voy es, bueno, sí, cómo se negocian esos significados, pero al mismo tiempo, ¿qué prevalece? ¿El significado o la estructura, o la lengua, o el estilo? Muchas veces uno se ve en la obligación de ceder, digamos, la importancia, si se quiere, de la estructura, del estilo, de la narrativa del autor, para hacer prevalecer el significado, pensando fundamentalmente en los lectores, ¿no? Del texto meta que uno está trabajando muchas veces. Hay muchos ejemplos que nosotros podríamos comentar como grupo, con Matías y Jazmín, en los que hemos estado discutiendo, no solo en términos de, bueno, ¿qué está diciendo acá? Es decir, ¿cuál es el significado de esta frase? Sino al mismo tiempo de ver en la propia estructura de la lengua qué es allí lo que está adentro, ¿no? No solo desde el punto de vista del concepto, ¿no? Sino asimismo desde el punto de vista hasta morfológico, ¿no? De la lengua. Entonces, en definitiva, son todas discusiones que se presentan constantemente, pero que para mí dan cuenta justamente de esta dinámica para nada sólida o estructurada que es la práctica de la traducción, ¿no? Uno hasta muchas veces se encuentra a través del hecho de traducir y comunicarse de alguna manera con este autor que uno está traduciendo, autor o autora, se encuentra en un diálogo constante en el que hay muchos elementos. Por un lado el autor o autora, por el otro lado el traductor o traductora, y en este caso, al tratarse de un trabajo en conjunto, de cada uno de nosotros como traductores y traductoras, ¿no? Entonces es una comunicación constante en el que ingresan todas estas variables. Por lo tanto, bueno, yo creo que para resumir y para no extenderme más, porque también quiero cederle la palabra a uno de los integrantes para que él pueda comentar un poco su experiencia en el equipo, me parece que todas estas reflexiones respecto de la organización, la selección y la negociación, digamos,
que están enunciadas en estas preguntas, nos podamos de alguna manera pensar todos estos elementos que están ahí detrás, ¿no? Verdaderamente uno a veces trata de tener una especie de nomenclatura de todos estos fenómenos, pero también es importante pensar en esto de cómo trasciende el ejercicio de la traducción a cualquiera de estos intentos. Creo que es lo que enriquece muchísimo esta actividad, ¿no? Todo este aspecto más bien comunicacional en el ámbito de la traducción. Pero bueno, no quiero abundar mucho más. Matías sé que quería decir unas palabras, también como parte de este grupo, así que le cedo la palabra. Muchas gracias, Bruno, y gracias una vez más. Sí, sé que varios de nosotros hemos ya agradecido, pero realmente creo que en estos momentos también es algo importante, ¿no? Poder agradecerle al otro, a la otra, que se puedan gestar este tipo de momentos, que se puedan dar, que podamos escucharnos y de alguna manera creo que está buenísimo. Y creo que esto que voy comentando ya va de la mano con algo que me parece que un poco Bruno nos comentaba, ¿no? Que nos decía esto de la experiencia propia que uno atraviesa en lo que puede ser un taller de traducción. Y yo creo que más allá de un traductor, una traductora, sigue estando un ser humano, una persona que te escucha, que te acompaña, y creo yo que en el grupo que fuimos conformando ya desde ese octubre de 2019, donde quizás a Bruno no lo conocía tanto, a Jazmín la conocía un poquito más, empezamos a tener una conexión, un vínculo mayor, digamos, que la traducción misma nos fue acercando no solamente al texto de Stapledon, como mismo Bruno nos fue comentando, sino también, y no solamente también, a lo que es el mundo de la filosofía, el amor que uno puede sentir por la literatura, por los lenguajes, por poder de alguna manera traer a nuestra lengua a otro mundo también de cultural, histórico y muchas palabras más que podamos sumar. No solamente es eso, sino también esa otra persona, porque más allá de un traductor, una traductora, como decía, también está esa persona, aquella persona que te escucha y que podés conversar, que te podés reír un rato, aquella persona que no solamente termina siendo un grupo de traducción, es un equipo de trabajo. Somos personas que de alguna manera aprendemos y en nuestro aprendizaje conocemos al otro, conocemos la otra persona y termina conformándose algo mucho más enriquecedor que solamente estar, en este caso, de alguna manera frente a una pantalla traduciendo, sino poder compartir, poder dialogar, como también nos traía Bruno, poder comunicarle al otro lo que uno piensa, lo que el texto nos dice, porque ese texto que nos está diciendo en un contexto, en un momento particular de la historia, a nosotros nos resquebraja de una manera en particular, atraviesa nuestros sentidos, lo que de alguna manera nos emociona, lo que pensamos, y cómo de alguna manera escuchar a esa otra persona que está delante nuestro, ya sea presencialmente, ya sea frente a una pantalla, el hecho de escucharla, de decir, che, yo pienso esto, el texto me está brindando esto a mí, es lo que me hace pensar, lo que me hace sentir, más allá del pensamiento. Y cómo de alguna manera la tarea de la traducción puede ser este momento donde no solamente es traducir a ese autor, a esa autora, sino también traducirnos, poder traducir lo que el otro también nos está compartiendo. Quería hacer de alguna manera breve, sintético, mi experiencia a lo largo de este taller, de este mundo de la traducción desde ese 2019, de ese octubre. Realmente me está abriendo muchísimas más puertas, ideas, como proyectos, objetivos, cuestiones que no tenía ni siquiera pensadas hasta antes de haberme sumado a este grupo, a este equipo de trabajo como antes también compartía. Yo creo que es súper enriquecedor poder de alguna manera, algo que ya me gustaba desde hace mucho tiempo, como es el inglés, no solamente el compartirlo desde el ámbito más bien, no sé, de la oralidad, sino también desde lo puntilloso que mi personalidad a veces termina siendo como en cuanto a cuestiones propias, no solo del castellano, sino del inglés, cuestiones propias de la ortografía, como que de alguna manera todo eso que forma parte de mí, esa cuestión puntillosa, como la comentaba recién, al compartirla con otros y de alguna manera y debatir, porque creo que lo más enriquecedor en muchos de nuestros encuentros es ese debate, es ese confrontarse a ese otro, a esa otra que trae un montón de ideas, pero siempre desde la búsqueda de poder construir algo súper más enriquecedor, no solo para mí, sino también para el otro, para la otra, y encima sabiendo que una traducción que luego vamos a tenerlo plasmado en un libro que nos vamos a decir, che, qué lindo poder, luego de tanto tiempo de esfuerzo, de trabajo, de haber pensado, de horas, poder decir, qué lindo haber llegado a esto, qué lindo haber, de alguna manera, como sumado algo también a mis compañeros, a la universidad y a mí también. Como de alguna manera creo que, como para ir cerrando, creo que es eso, es un agradecerles también una vez más por escuchar, por estar,
por dejarse atravesar por lo que sienten, por lo que piensan, porque no hay que olvidarse de eso. Este tipo de encuentros también es esto, es encontrarnos cara a cara, es escucharnos, es saber que la traducción es de alguna manera la excusa que nos encuentra en este momento para escucharnos y seguir pensando juntos. Así que una vez más, gracias. Gracias Bruno, Has, y gracias a todos los que hicieron posible este encuentro que se pueda dar. Gracias, Matías. Bueno, creo que Matías sintetizó muy bien todo el aspecto de índole personal también que implica este tipo de trabajo, ¿no? Que van más allá de la traducción, por supuesto, porque hacen justamente la esencia de lo que es trabajar en equipo, pero que en la traducción incluso es cierto lo que dice Matías, de alguna manera se superponen incluso todas estas instancias, ¿verdad? Porque es comunicarse con un autor y al mismo tiempo, a partir de esa comunicación, bueno, lo que despierta, digamos, en el propio grupo, ¿no? En esa comunicación en el propio grupo. Pero bueno, este es nuestro pequeño y humilde aporte, esperamos que genere preguntas, no sé, alguna consulta, que seguramente en el diálogo posterior podamos desarrollar. Gracias. Muchas gracias, Bruno. Sinceramente, Matías también. Y le damos la palabra a Alejandro Gutiérrez del taller de italiano. Y aprovecho a mencionar uno de los principios o propósitos, digamos mejor, que tuvimos con Antonio y con Alejandro cuando creamos Interpres, y era el de intentar con mucha insistencia que cada traducción se transformara en una publicación, es decir, que fuese un libro o un artículo publicado, para evitar que se convirtieran los talleres en encuentros de discusiones eternas sin la necesidad y sin digamos, el límite que nos pone a esa discusión en el buen sentido, el hecho de tener que en algún momento entregarlo o entregarla. Así que eso quería agregarlo porque justamente cada uno de los talleres hacemos grandes esfuerzos para sostener ese propósito que tiene Interpres. Bueno, hola a todos y a todas. Antes que nada, quiero agradecer a Laura por la invitación a participar de esta actividad, agradecer también a Alejandro González, y bueno, saludar también al resto de los coordinadores del resto de los talleres y saludar a todos y a todas que están presentes. Probablemente muchas de las cuestiones que podría decir ya han sido dichas, así que alguna que otra repetición seguramente encontrarán. Por mi parte, me gustaría aludir de una forma un poco práctica, es decir, hablar un poco de lo que es la cocina de la organización de un taller donde intervienen muchas personas en el proceso de traducción, ¿sí? Asimismo, antes de pasar a esa parte, me gustaría hablar brevemente de cómo nace el taller de italiano y bueno, las actividades que estuvo haciendo hasta el momento. El taller de italiano nace aproximadamente hace 2 años y medio, 3 años, ¿sí? Y nace por iniciativa en relación con estudiantes de los niveles de italiano de la Escuela de Humanidades, ¿sí? Donde estuvimos charlando sobre la posibilidad de generar un taller de traducción que finalmente, gracias a Alejandro González, se termina materializando. El taller está compuesto por 5 integrantes, que son Hernán Calomino, Gustavo Cruz, Francisco Canzanelo, Tadeo de Besa y Macarena Mohamed, ¿sí? Todos ellos, la mayoría, estudiantes de Filosofía de la Universidad Nacional de San Martín, y algunos de ellos también participan del taller de traducción de griego clásico. Bueno, en la corta vida del taller, estos 3 años, hemos traducido hasta el momento 3 libros, ¿sí? 2 de ellos ya han sido publicados, uno aún no, se encuentra demorado por cuestiones contextuales de la pandemia. Hemos traducido una obra de divulgación de filosofía antigua, también hemos traducido una obra de teatro, ¿sí? Relacionada también con filosofía antigua, y un texto académico, exclusivamente académico, de filosofía contemporánea. Con lo cual nos hemos enfrentado a textos con distintos registros y con tintes muy variopintos, digamos, es decir, con distintos desafíos y distintos registros en cada caso. Bien, el ejercicio de traducir en sí mismo resulta complejo por múltiples motivos,
¿sí? Más cuando las intervenciones en la traducción son muchas, hay muchas manos trabajando, ¿sí? Ya se ha mencionado durante esta actividad que no es lo mismo traducir uno solo un libro que traducirlo de a 6 personas. A partir de esto querría hablar brevemente sobre la organización del taller, sobre la estructura general, y luego, al final de esta breve presentación, ceder la palabra a uno de los integrantes del taller para que pueda contar su propia experiencia. Bien, en el caso del taller de italiano, la tarea se organiza de modo tal que todos y todas tengamos una carga de trabajo equitativa. En nuestro caso, la selección de textos a traducir siempre percibió una forma democrática, es decir, decidirlo entre todos cuál era la obra que íbamos a traducir, pero un poco como en el caso del taller de inglés, las traducciones nos empezaron a llegar de forma fortuita, se presentaron oportunidades de traducción donde, yendo a un aspecto bastante burocrático, digamos, donde no había ningún inconveniente con respecto a los derechos de estas obras, con lo cual no teníamos ninguna traba a la hora de realizar la traducción y intentar una publicación. Bien, dejando de lado un poco ese tipo de cuestiones demasiado burocráticas, una vez que tenemos en nuestras manos, digamos, el texto a traducir, bien, se divide en partes iguales en la medida de lo posible. Cada uno de los participantes cuenta con la misma extensión para traducir. En esta primera etapa se procede a la traducción de cada una de esas partes, ¿sí? Una vez que se terminan de traducir esas partes, allí comienzan las reuniones periódicas para revisar cada una de las traducciones y es donde se abre el diálogo, la revisión y el aprendizaje en torno a los giros del idioma, términos novedosos, términos específicos, discusión de sentido, etc. Entonces, quizá esta etapa es una de las más relevantes en el proceso de traducción, al menos en lo que refiere al taller de italiano. Es la etapa donde nos organizamos, nos juntamos periódicamente y trabajamos sobre los sentidos confusos de un párrafo, los sentidos confusos de un término se someten a discusión, y cada una de las partes propone una posibilidad de traducción. Primero se determinan los significados en italiano, ¿cierto? Primero se empiezan a buscar los significados y las posibilidades de sentido en el italiano. Y luego se busca la mejor opción en la lengua de destino. Esto teniendo en cuenta el contexto en el cual el párrafo se plantea o teniendo en cuenta el contexto en el cual el término en cuestión aparece. Siempre en esta etapa hay un juego entre la excesiva literalidad, es decir, permanecer esclavos de lo que el autor dice para intentar no traicionarlo, pero al mismo tiempo sabemos que esa extrema literalidad al texto, cuando se traspasa la lengua de destino, genera ciertas complicaciones para el hablante, en este caso del español, porque no podemos pasar esa literalidad de forma lineal. Entonces, siempre es un juego entre esa literalidad y esa libertad. Y esa libertad tratando, de vuelta, de no traicionar al autor. Tarea que a mi criterio resulta prácticamente imposible. Una vez terminada esta etapa, donde se negocian estos sentidos, significados, se proponen democráticamente y se trabaja tanto en la lengua italiana como en la lengua de destino, cada uno de los se unifica el texto y se lee completo, ¿sí? O sea, se unifica cada una de las partes traducidas, ya habiendo sido trabajadas y pulidas, se lo unifica y se vuelve a leer completamente el texto. En este momento se unifica el estilo y se buscan erratas y se consideran expresiones que no hayan quedado del todo bien, del todo claras. También es una instancia relevante porque luego de esta parte dialógica, de debate, donde se intenta proponer cuál es el mejor sentido de traducción, cuál es el término más apropiado, luego se unifica el texto y al unificar el estilo, ahí se hace evidente en la materialidad la multiplicidad de abordajes que puede tener una traducción, ¿sí? Por eso de vuelta siempre esta combinación entre la literalidad y la libertad en esa multiplicidad donde luego hay que unificarlo en un texto que sea inteligible en la lengua de destino y que sea claro, ¿cierto? Bien, una vez que se termina con esta etapa, lo que hacemos nosotros en el taller es entregarla a distintas personas, en la medida de lo posible afines al tema sobre el cual se está trabajando en ese momento, es decir, personas que se dediquen a algo que sea afín
a lo que la obra trata, ¿no es cierto? En el caso de la primera obra que hemos publicado, que es un texto de Livio Rossetti, que se llama Parménides y Zenón, Sofo y Enelea, hemos compartido esa traducción con distintas personas que se dedican a filosofía antigua, para que nos hagan una devolución. En el caso de la traducción que en breve voy a comentar, que presentaremos el lunes, Convenciendo a Sócrates, que es una obra teatral, también del mismo autor, Livio Rossetti, también se ha entregado esa obra no solamente a gente de filosofía antigua, sino a gente que se dedica al teatro, etcétera, para que nos hagan una devolución general. Eso es, digamos, una prueba de lectura. Y luego, bueno, decidimos incorporar las determinadas sugerencias, y una vez llegado ese momento, la obra está lista para publicar, y es el momento de buscar una editorial. Ahora bien, hago una breve mención a la última traducción, porque fue un poco atípica, ya que se ha dado en contexto de pandemia, sin posibilidad de esas reuniones periódicas que podíamos tener en el campus de la universidad, que duraban largas horas, tal vez discutiendo un solo párrafo. La verdad es que la virtualidad no ha modificado demasiado la dinámica del taller, ¿sí? Pero sí nos ha alejado un poco de lo que sería el aspecto sinfónico de la producción más colectiva de la traducción, ya que se ha reducido un poco el tiempo dedicado en cada etapa, y en vez de realizar una discusión grupal, lo que hemos hecho, se ha optado por revisar individualmente, de forma virtual, cada parte traducida. ¿Sí? Se ha organizado con cada integrante una reunión para revisar su parte en caso de ser necesario. Entonces, la única diferencia que hubo en rigor fue la de no discutir los sentidos de forma grupal, ¿sí? Por lo demás, la estructura ha sido muy similar. Bien, aprovecho antes de concluir y cederle la palabra a uno de los integrantes del taller, para comentar que el lunes 28, ¿sí? Al mediodía, a las 12 horas de Argentina, vamos a presentar la traducción de Convenciendo a Sócrates, ¿sí? Que es una obra de teatro que narra la parte final del juicio en contra de Sócrates, y es una obra teatral que recupera ciertos elementos de fidelidad histórica, entre comillas, y le agrega cierta ficción, porque el autor, Livio Rossetti, lo que hace es mostrar las conversaciones que supuestamente habría mantenido Sócrates con sus amigos discípulos antes de beber la cicuta. Así que nada, los invito a todos y a todas, en la medida de lo posible, a participar el lunes de la presentación. Y va a ser una actividad muy interesante, porque no solamente va a estar el autor del libro, Livio Rossetti, sino que va a haber muchos referentes de filosofía antigua, como Claudia Márcico, Napolitano Volitar, Alessandro Stavro, etc. Y demás, que van a estar hablando no solamente de la traducción, sino también un poco de Sócrates en términos generales. Me gustaría destacar también un detalle, mencionarlo, no olvidarme de este detalle que me parece relevante. Las traducciones, por lo general, el diseño, la ilustración, la elige la editorial. En este texto que vamos a estar presentando, el lunes, la ilustración de tapa la ha realizado Gustavo Cruz, que es integrante del taller de italiano, y también forma parte del taller de traducción de griego, ¿no es cierto? Así que nada, la ilustración de tapa la ha realizado el Gustavo. Y bien, como mi rol es solamente coordinar el taller, la traducción la hacemos entre todos, me gustaría ceder la palabra a uno de los integrantes del taller, Hernán Calomino, para que cuente un poco su experiencia personal. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación. Gracias, Laura, Alejandro González, por este espacio. La verdad que como integrante del taller de traducción de italiano fue un lindo proyecto estas traducciones, porque nos permitieron concluir con los dos niveles de idioma y poder tener publicaciones, que es siempre importante. Lo bueno de ser último es que uno es breve, porque ya se ha dicho tanto que es repetir una y otra vez. Antes quiero felicitarlo a Lucas por la pieza que pasaron al principio, muy linda, muy bien ejecutada.
Bueno, como bien contaba Ale, nosotros tuvimos la posibilidad de traducir 3 publicaciones, 3 libros, y muy variados. En 2 trabajamos en grupo con la problemática de trabajar una traducción en grupo, porque bueno, como ya sabrán los que están en los demás talleres, hay que unificar estilos, entonces ahí se libra una lucha encarnizada por pelear cada una de las palabritas, ¿no? Y cada uno de los sentidos, entonces a veces se tarda más en ponernos de acuerdo en la elección de la versión final de la traducción que en el propio trabajo de traducción. El italiano aparte tiene otro inconveniente, que es de repente uno se encuentra con un párrafo y es toda una oración, ¿no? Entonces, al pasar eso al castellano queda como hay que estar todo el tiempo reponiendo sentido y eso libraba todavía luchas más interesantes. También tuvimos la posibilidad de traducir un compendio de trabajos de Mario Tronti, que nos permitieron un poco más de libertad, porque ahí cada uno pudo elegir artículos, entonces ya no había lucha de estilos, sino que cada uno se hacía responsable de su propia traducción, por supuesto siempre coordinados con Ale, que es de destacar su labor como coordinador, que la verdad trabajar con él es un lujo. Yo tengo la suerte de trabajar con él en varias cosas y siempre es un honor y un gusto trabajar con él. Así que solo tengo palabras de agradecimiento por este espacio, por esta labor y ojalá se sigan abriendo más espacios como estos porque son muy importantes para aquellos que estamos transitando la carrera y nos brindan un espacio muy lindo como para poder socializar, trabajar, empezar a aprender el oficio, ¿no? Así que solo palabras de agradecimiento. Bueno, gracias Hernán. Y aprovecho una última palabra también para agradecer yo a todos los integrantes, primero a todos los que están presentes hoy, y también para los integrantes del taller de italiano, que la verdad siempre han trabajado con un compromiso enorme y con muchísima seriedad. Así que gracias a ustedes también. Muchas gracias, Alejandro, Hernán. Tengo la esperanza de que haya vuelto Alejandro. A ver si logró reconectarse. Sí, yo lo veo, está ahí. Pero... Está, ¿no? Ale, entonces... escucha. Ale, estás con el micrófono silenciado, es decir, no aparece el símbolo de silenciado, pero no se te oye. Vemos que hablas, pero no te oímos. Seguís, no te oímos. ¿Hola? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, se tuvo un colapso total de la computadora. No, pensé, parecía que era internet. Perdón, le dije a Laura estoy con internet, pero parece que no. La computadora entera empezó a colapsar por partes, tuve que reiniciar, esperar esas actualizaciones infinitas. Me perdí un poco las intervenciones, lamentablemente. Laura me iba contando un poco como por radio, mensaje de WhatsApp, un poco qué estaba pasando. Así que, bueno, un poco extraño. Estoy entrando a la asamblea después de haber estado afuera. Espero que los coordinadores de los talleres hayan hecho una presentación. ¿Se escucha bien? Sí, se te oye muy bien, sí. Bien. Sí. Entonces espero que bueno, los talleres hayan quedado
debidamente presentados. Como dije, bueno, si empieza a haber preguntas, las pueden ir poniendo en el chat, va a ser lo más práctico. Bueno, Laura me pidió, si bien la lengua rusa no forma parte de los talleres de traducción en intérprete, en ningún lugar, en ninguna parte, lamentablemente, voy a hablar un poco de la experiencia mía como traductor, sobre todo de textos filosóficos, que es un poco la impronta más, si bien no solamente en intérprete se traducen textos de filosofía, se traducen también obras de teatro, se traduce narrativa, predomina la traducción de textos y temáticas filosóficas. En ese sentido, la lengua rusa, un poco, repito, si no se me corta internet de nuevo, trataré de decir rápidamente en qué situaciones me encuentro yo cuando traduzco del ruso, y muchas veces pienso que se encontrarían los participantes de algún taller de textos filosóficos que tuviera algún día la posibilidad de reunir 3, 4 personas con un conocimiento de la lengua rusa suficiente como para abordar textos filosóficos. Quizás algún día eso sea realidad, la esperanza no la vamos a perder. En principio, hay una dificultad general que es, digamos, dentro de todo la más superable con el tiempo, que es la propia familiarización con los términos, la terminología de los textos filosóficos, obviamente. Eso, desde luego, eso lleva un tiempo, empaparse en una lengua, que además es una lengua, obviamente es una lengua complicada para nosotros de aprender, y que no es una lengua troncal de la historia de la filosofía, como el griego, el alemán, el latín. La lengua rusa tiene su propio desarrollo histórico, sus propias derivas, entonces, bueno, familiarizarse con eso, desde luego, eso es en sí mismo una tarea. Pero eso no sería tanto el problema, porque, bueno, eso implica simplemente conocer bien la lengua y llevados por una persona, por un coordinador, que es el trabajo que hacen Bruno en inglés, Ariel en griego, Laura en alemán y Alejandro en italiano. Bueno, la persona que, preparándose, bueno, completa su formación en el grupo. Yo no sé, lamentablemente, insisto, por este colapso que tuve en la computadora, si se hizo hincapié que en la actividad de traducción grupal como instancia de aprendizaje, ¿no? Una persona que quizás siente que todavía no está del todo para traducir un texto filosófico si la dejaran sola, tendría muchas dudas, muchas angustias para traducir ese texto. En grupo se potencia, ¿no? Porque tiene no solamente la posibilidad de preguntar ahí, sino empezar a ver distintas opciones, ver cómo personas que tienen más conocimiento toman decisiones, cómo se trabaja, y entonces esto también facilita el avance, ¿no? Eso me parece que es importante resaltar, la tarea grupal como potenciadora de las capacidades de traducción de una persona. Esta sería una primera etapa que habría que ir superando, y luego, con lo que yo me encuentro cuando traduzco del idioma ruso, y insisto en esto, de con qué tropezaríamos juntos en un grupo, en un taller, es que no basta, si uno traduce de una lengua como la rusa, textos filosóficos. Supongo que sucede lo mismo si uno traduce textos filosóficos de lenguas como polaco, turco, lenguas que son periféricas a la filosofía occidental central, es, además de lo que dije en el primer punto, que es conocer muy bien la lengua de partida, por supuesto la lengua de llegada, eso es obvio, es, de todas formas, en el caso de la lengua rusa, la filosofía en Rusia, la filosofía en el sentido moderno, como la entendemos, tiene muy pocos años, tiene apenas
200 años, no había filosofía como tal en Rusia antes de eso. Entonces, la lengua filosófica rusa no es una lengua como la griega, el latín, que son lenguas genuinamente filosóficas. La filosofía responde al desarrollo de la lengua, sino que la lengua filosófica rusa tuvo que crearse sobre la base de los modelos occidentales. Entonces, permanentemente hay una referencia, hay que rascar, hago así con el dedo, hay que rascar cada término, cada palabra rusa, porque generalmente detrás de cada palabra rusa se está escondiendo un término griego, un término alemán, un término en latín. Me animaría a generalizar esto y decir, bueno, cada vez que se traduce de una lengua no centralmente filosófica a otra lengua no centralmente filosófica, hay que pasar por el centro. No se puede traducir filosofía del ruso al castellano sin pasar por el griego, por el latín, por el alemán, y en menor medida por el francés. Cuando un filósofo ruso utiliza determinado término, determinada palabra, el error que uno podría cometer es ir a buscar un diccionario ruso-castellano, o incluso un diccionario ruso-ruso, la definición del término. Lo que hay que hacer siempre es viajar para atrás y ver por qué término seguramente griego o alemán está detrás de esta palabra rusa. Cuando eso se encuentra, uno usa diccionarios filosóficos, dice, bueno, este término en ruso es el modo en que los rusos tradujeron tal concepto de Plotino, ¿sí? Así les llegó a ellos. Piensen que recién en el siglo XIX se tradujo por primera vez la República de Platón al ruso. Creo que 1840, un número muy, muy cercano a nosotros, ¿sí? Es muy nueva la filosofía. Y que además con un problema. La tradición rusa no cuenta con la palabra república, porque el concepto de república no llega a Rusia. Rusia heredó la tradición bizantina, entonces la idea de la polis, de la que surge la democracia, las ideas más cercanas al occidente, Rusia no tiene esa tradición. Entonces, los rusos tradujeron el libro de Platón como el Estado. Fíjense cómo desde el título encontramos ese problema. Si yo leo en Rusia un libro de Platón que se llama El Estado, digo, es algo que yo no sabía. Platón escribiendo sobre el Estado es un concepto que de hecho no existía en la época de Platón, en el sentido que le damos hoy. Entonces, hay que ver cómo la lengua rusa o cualquier lengua filosófica moderna resuelve la tradición, ir a la tradición, pasar por esa tradición y resolver en castellano. No sé si se entiende, si me siguen. Entonces, no basta cuando se traduce de una lengua filosófica moderna a otra lengua filosófica, o a otra lengua que no es central de la filosofía. El castellano, aunque nos duela, no es una lengua central de la filosofía. Las lenguas centrales son las que ya he dicho, ¿no? El griego clásico, el latín, el alemán, el francés. El portugués no es una lengua filosófica central. Entonces, imagínense en qué problema se puede encontrar un traductor brasilero que traduce un tratado de ciencia, de filosofía política escrito en turco. Está traduciendo del turco al portugués un texto de filosofía política que en el que, no sé, aparecen Carl Schmitt, aparece la tradición medieval, aparecen textos citados textos referenciados en latín. Entonces, necesariamente es imposible no hacer escala en las lenguas filosóficas. Entonces, es una tarea bastante complicada. Yo por eso estoy hablando en potencial porque no he hecho la experiencia de traducir grupalmente textos filosóficos rusos, pero permanentemente habría que estar resolviendo los significados rusos, como eso lo llevamos al castellano, eso es homogéneo a todas las lenguas, pero hay que estar permanentemente yendo a ver
¿por qué pasa acá en ruso? ¿Por qué este término ruso? No traducirlo directamente, sino indagar si detrás de eso nos esconde cierto concepto de Kant, no fue llevado, de Marx, por no decir que no siempre existe una tradición canónica y una única manera de traducir ciertos términos. Incluso ciertos conceptos de la teoría marxista muy fundamentales, como plusvalía, ni menos, en el siglo XIX en Rusia se traducía de una manera, con una palabra, y a partir de fines del siglo XIX, con una nueva edición de Capital, empezó a traducirse de otra, que fue la que tomó la historiografía y la filosofía soviética. Cuando cae la Unión Soviética, y fue posible reflexionar sobre los textos filosóficos del marxismo, empezó a haber en los círculos filosóficos muy específicos, quienes decían que como se traducía al ruso el concepto de plusvalía en alemán de Marx, era mejor en el siglo XIX que en el siglo XX. Por una cuestión etimológica, de sentido, ¿sí? Porque es cierto que la palabra con la que se tradujo la plusvalía se mete en la palabra rusa la palabra precio. Y para quien conozca la filosofía marxista, valor y precio es toda una inmensa discusión. En cambio, en el siglo XIX ruso traducían más literalmente y quedaba como más zanjado esa cuestión, ¿no? Decían, quedaba claro que era plus valor, o sea, ¿no? El valor y no el precio. La traducción que predominó y que fue la soviética, si bien un entendido sabe de qué está hablando, la palabra puede ser un poco engañosa. Entonces, es imposible traducir, la demostración, la experiencia que me da traducir textos filosóficos del ruso es que es imposible traducir filosofía si no se... No digo que haya que ser filósofo especializado en historia de la filosofía occidental, pero hay que estar familiarizado con los conceptos, con las categorías, y sobre todo hay que aprender a buscar. Uno nunca sabe todo, pero bueno, hay que saber a buscar, no hay que tener miedo. Yo me he enfrentado a textos, no leo griego clásico, leo un poco porque la lengua rusa, el alfabeto cirílico, si uno sabe cirílico, con un poco de empeño, empieza a decodificar el griego, pero con eso no basta con leerlo, hay que saber la historia, hay que buscar, entonces hay mucho trabajo de búsqueda. Obviamente que en grupo eso sería una tarea muy, muy enriquecedora, yo imagino, ¿no? Las discusiones que se generarían, las búsquedas y los hallazgos, mirá, encontré que en realidad así se traducía, pero como certeza es esta, ¿no? La traducción de textos filosóficos del ruso me abrió los ojos ante esto, que sí, siempre, es decir, como una hipótesis fuerte, siempre traducimos del griego viejo, del griego clásico, del latín y del alemán. Siempre que se traduce filosofía, se traduce de esos idiomas, aunque no se esté traduciendo de esos idiomas. Así lo dejo como hipótesis fuerte, ¿no? Siempre estamos traduciendo con esos idiomas. No hay filosofía en esas lenguas, entonces, bueno, las lenguas periféricas siempre están yendo y pasando por ahí. Bueno, yo con esto cierro mi pequeña exposición. Ojalá algún día pueda hablar de la experiencia grupal real de un taller de textos filosóficos en ruso, en grupo. Bueno, voy a pasar a leer el chat, a ver si hay algunas preguntas. ¿Estamos bien, Laura, con el tiempo? Sí, estamos perfectamente a tiempo y como decís, hay varios comentarios ya en el chat. Si te parece bien, Ale, podemos leer los comentarios y quienes quieran responder, tanto coordinadores como miembros de los talleres, que es lo mismo, es decir, cualquiera de los talleres va dando una respuesta. Hasta las 5 podemos seguir charlando. A ver, yo ahí veo Mario Caimi, dice, nosotros traducimos al español, pero hay alguien que sepa español con la profundidad que con razón pidió Ariel Beck en su presentación. Hablamos más bien un dialecto rioplatense incomprensible en otros países de lengua hispánica. No sé, en el caso de Mario, ¿para quién es la pregunta? ¿Y es para Ariel o es para todos? ¿O es un comentario? No sé si Mario está. ¿Hay alguien que sepa español con la profundidad? Sí, estoy aquí. Estoy aquí.
En realidad, mis dos referentes eran Ariel Vecchio, que habló de que se necesita un conocimiento profundo de la propia lengua. También para Alejandro Gutiérrez, que dijo el texto tiene que ser, cito, inteligible en la lengua de destino, hasta ahí la cita. Y para cualquiera que me pueda decir si este no saber español no hace quizá imposible la unificación de estilos que pedía Hernán Calomino. Estos serían mis tres personas, las tres personas a las que me dirijo con esta pregunta. Bueno, tomo la palabra. En principio, le agradezco muchísimo, doctor Caimi, es un placer compartir este espacio con usted. Efectivamente, incluso tendría que haber sido un poco más preciso. Ya no hablo del español, categoría más bien política, del castellano y del castellano rioplatense. De hecho, en las traducciones al griego, del griego al castellano, nosotros leemos un castellano no propio, incluso expresiones como «oh Sócrates», esas expresiones al margen luego de la estructura profunda de la lengua. ¿Qué nos dice a nosotros? ¿Qué, como hablantes castizos, qué escuchamos? En fin, incluso pienso en formas, no sé, verbales, el futuro. Encontraré, frente al rioplatense que utilizamos esas perífrasis maravillosas, voy a, con una proyección psicológica del espacio lo pasamos a lo espiritual, diríamos. En fin, todas esas decisiones, el tuteo y el voceo, todas esas discusiones las damos también internamente. Podemos dar fe que conocemos toda la lengua castellana, puntualmente la rioplatense, no, pero es el intento. Es el intento también de poder comprender. Mando un aviso y con disculpas por ingresar tarde. La polifonía. Esto no es sinfonía. ¿Puedo ampliar un poquito mi pregunta? Sí. Para mí es siempre notorio, siempre soy muy consciente de mis vicios lingüísticos. Claro. Esta frase, por ejemplo, ¿no? Me dijo que venga. Es una frase mal construida en español y es tan habitual en Buenos Aires que casi nadie dice me dijo que viniera, que sería lo correcto, ¿no? Y como eso hay enormidades en los bancos se encuentran esos carteles, cantidades mayores a 20, en vez de mayores de o mayores que. Y todo eso está bien, lo estudió muchísimo Rufino Cuervo, pero ¿quién de nosotros puede lanzarse con seguridad a traducir o a discutir un estilo de traducción si estamos enredados en esos vicios horribles de lengua? Sí, estas sobre todo son las charlas que tenemos con Ángel Castelo acerca de, bueno, qué criterio tomar también respecto al a nuestro castellano, una mirada normativa o más bien descriptiva, acercarnos al uso coloquial, sobre todo cuando uno traduce diálogos platónicos o situaciones que intentan representar escenas prácticas de la vida, donde la terminología no siempre es tan precisa, o no hay esa pretensión directa de una terminología precisa. En fin, son todas discusiones que lo único que hacen es mostrarnos, en fin, esa necesidad de reflexionar sobre la propia lengua. Hasta ahí puedo llegar yo. Por eso quise insistir en ese aspecto, no solamente hablar de la lengua de origen, que tendemos todos a pensar en esa lengua, sino también en nuestra propia lengua, la lengua castellana, y el modo en el cual en el rioplatense nos apropiamos de la lengua en sentido como regla, en el habla. En fin, es una linda reflexión. Gracias. A usted. En nuestro caso agradezco mucho la observación y la recuperación de esa expresión que yo había dicho. En nuestro caso, en realidad, lo que se busca es una especie de balance. Por ejemplo, en determinados textos
como la obra teatral que hemos traducido, que tiene un aspecto, es prácticamente un diálogo socrático contemporáneo. Hemos optado por no utilizar expresiones demasiado rioplatenses, por ejemplo, hemos optado por no utilizar el voceo, etcétera, y ceñirnos tal vez un poco más a expresiones que están más instaladas, que son más canónicas y que vienen de antaño. De todas maneras, entiendo que en general, en ciertos aspectos de las traducciones más actuales, se está intentando incorporar elementos un poco más rioplatenses, ¿no? Hacer apropiación de este tipo de expresiones que no nos vengan ya recibidas, digamos, de la lengua española a la cual estamos acostumbrados a abordar. No tendría mucho más para mencionar, es simplemente ver un posible balance y tratar de que del texto quede lo más legible posible. Eso solo quería mencionar. Agrego un solo aspecto más. Muchas gracias, Mario, por tus comentarios. Cuando traducimos desde el alemán, un aspecto que atendemos permanentemente, sobre todo en el taller, también en los seminarios, es cómo traducir sin hacer un exceso, lo llamamos de artificiosidad. Y un ejemplo o un fenómeno ante el que nos encontramos permanentemente es, por ejemplo, el uso de la voz pasiva en alemán y en castellano. Entonces, ¿cómo lograr que el texto en castellano sea un texto en castellano? Y no reponer, por ejemplo, siempre o en cada caso la voz pasiva, que en alemán es mucho más habitual, y evaluar justamente ese equilibrio, siempre sopesar cuando en castellano vamos a reponer una voz pasiva, vamos a optar o a decidirnos por la voz pasiva y cuando no. Y esos son lo mismo que el uso del perfecto compuesto, es decir, y más allá de la problemática que nosotros tenemos desde el Río de la Plata o en el Río de la Plata, digamos, los paradigmas, los diferentes paradigmas que tenemos que tener permanentemente presentes para no dejar, decimos siempre, un texto en castellano pero que está en realidad en alemán. Por ejemplo, si hiciéramos el ejercicio de traducir todas las veces que tenemos una voz pasiva, traducir por voz pasiva. Y eso es un ejercicio maravilloso porque no podemos evitar, y es más, en el taller insistimos, y en los seminarios también mucho, vérselas con la propia lengua también. Y eso creo que uno de los recursos para mí, que yo sugiero y que disfruto mucho, es la lectura de autores, escritores y de escritores hispanohablantes. Es decir, es esa que además es muy placentero. Yo puedo agregar una cosita nomás. Por supuesto, adhiero a las palabras tanto de Ariel como de Alejandro, y tuyas, Laura, y agradezco también el aporte del profesor Caimi, porque realmente es cierto que uno al traducir reflexiona sobre la propia lengua constantemente. Pero en particular, la pregunta que usted hacía de, ¿hablamos más bien un dialecto rioplatense incomprensible en otros países de lengua hispánica? Una de las preguntas era esa. Y pienso que esa pregunta fundamentalmente se da cuando la tarea de la traducción se realiza con vistas a la publicación. Porque de alguna manera, si uno se dedicara a la traducción para sí mismo, sin intención de hacerla comunicable o comprensible a otro, efectivamente ese problema no se daría, ¿no? Pero cuando uno se plantea justamente, bueno, esta traducción, ya sea grupal o individual, la idea es publicarla, ahí se presenta ese problema. Bueno, ¿cómo hacerla comprensible a otros dialectos u otras formas de la lengua castellana? Y creo que un ejemplo de eso es el famoso español neutro, ¿no? Que si se quiere es como hasta una ficción que se ha hecho justamente teniendo en cuenta esos fenómenos, que no solo se da en la traducción literaria, sino muchas veces incluso en las interpretaciones que se dan en el ámbito de la cinematografía, por ejemplo en las películas, ¿no? Donde se busca esa lengua ficticia que vendría a ser la neutra para de alguna manera hablarle a todos los hispanohablantes.
pero creo que es un problema que fundamentalmente se da justamente en eso, cuando la traducción se realiza en vistas a la publicación, ¿no? Perdón, ¿no es eso un trabajo de la edición, del editor? Bueno, también, ahí ingresa un montón la cuestión editorial, por supuesto. Muchas veces sucede que depende mucho del encargo de la propia editorial, ¿no? Tal vez la editorial establece un encargo. Sí, Mario, tiene mucho más. Quería decir, perdonen que no quiero monopolizar la palabra, pero no contamos ya más con la ayuda de la Real Academia, que es cada vez peor. El editor me impone, o bueno, a mí no, pero digo, el editor impone, por ejemplo, que uno diga que él tomó solo su café, y uno no sabe si lo tomó solo porque no tenía compañía o solamente tomó café. Antes venía acentuado y ahora me dicen, no vaya a acentuar eso porque la Real Academia Española dice que no. Y entonces perdemos justamente el apoyo que estaba queriendo pedir Bruno Alfonso, o el que estaba pidiendo recién la persona que habló hace un minuto, que no la veo aquí. Perdemos ese apoyo, que era el que nos daba, como bien dijo Laura Carugati, aquel precepto de la Real Academia ya obsoleto. El buen español se consigue leyendo a los buenos autores en español. Y estos académicos, qué sé yo, que tienen en la cabeza que nos han quitado esos soportes de precisión. Bueno, no hablo más. Gracias a todos los que se interesaron por mi pregunta. Sí, yo, perdón, agregaría a esto último que dijo Mario, que más allá del prestigio que tenga o no la Real Academia Española, que no responde solamente al nivel académico de los que lo integran, creo que también tiene que ver con la percepción social de la institución Real Academia como tal. Yo siempre reservaría, para cuando alguien traduce, esto es más obvio en textos poéticos y textos literarios, narrativos, pero también en textos filosóficos y de ciencias sociales, creo que también hay que reservar el lugar para la creatividad de quien traduce, y a veces la tradición no nos da la palabra, y en la Real Academia, si buscamos en el diccionario de la Real Academia, no encontramos el término que queremos traducir. Yo creo que ahí también uno tiene que tener la seguridad en sí mismo. Por ejemplo, la mayoría de nosotros sabemos que la palabra vivencia es una palabra que inventa ad hoc Ortega y Gasset para traducir a Leibniz, cuando estaba traduciendo a Husserl, en 1913. Es tan exitosa esa decisión que cualquier hispanohablante hoy utiliza la palabra vivencia creyendo que es una palabra de la lengua castellana. ¿Quién duda que vivencia es una palabra fácilmente entendible? Cualquier persona dice, en mi último viaje tuve unas vivencias maravillosas, y eso es una palabra que tiene apenas más de 100 años y que Ortega Gasset inventó a partir del problema que se encontró con una palabra alemana, esto de erleben, erfahren. Entonces, yo creo que también hay que reservar el lugar para cuando un traductor está muy seguro de lo que dice, entiende, cree que tiene la intuición, cree, hay un acto de fe, de que esta es la manera en que se traduce, y invento una palabra porque ninguna de las que existen me dicen lo que dice el alemán o el griego. Hay que también tirarse esos piletazos, en el buen sentido de la palabra, porque eso es lo que da dinamismo a la lengua. Después la Real Academia hará, dejará de hacer, y como bien dice Mario, últimamente está tirando mucho las pelotas a la platea, la Real Academia. Pero reservaría ese espacio donde uno también tiene que crear lengua, ¿no? Uno como traductor, ese ejemplo de Ortega y Gasset para mí es el más brillante, ¿no? Como un traductor de filosofía crea lengua. Y ese término que surgió en el estricto círculo de la traducción filosófica, hundió y se hizo una palabra de la lengua. En castellano, tranquilamente traducimos la palabra vivencia, que es, por ejemplo, una palabra que tienen muchos problemas para traducir al inglés. No encuentran en inglés una palabra que dé cuenta exacta, no tienen ese problema. Y el castellano lo resolvió Ortega y Gasset así, en un rapto de lucidez, de invención, solucionó un problema y creó lengua. Ale, tenemos de Martina un comentario con una pregunta. De Martina Fernández Polpujo.
¿La lees vos? Ah, como quieras, sí, dale. Martina comparte, como traductora con experiencia de traducción en tándem, como docente de traducción y coordinadora de talleres, valoro enormemente el trabajo colectivo sobre los textos y el intercambio de ideas a lo largo del tiempo, escoltando el proceso de traducción. Pero soy muy escéptica respecto de la escritura colectiva. No creo que todos los aspectos estilísticos de un texto puedan objetivarse, y que la posibilidad de argumentar a favor o en contra de cierto orden de palabras o de usos de conectores, etc., tiene un límite. Pienso que tanto en los aspectos referidos a la interpretación en sentido estricto, cuando el texto da lugar a la polisemia, como en la escritura de la versión final, se juega en gran medida el carácter autoral de la traducción. Me gustaría saber si en los talleres las decisiones de esta índole se toman, entre comillas, democráticamente, por mayoría, o por la persona a cargo de la coordinación del taller. Yo contesto brevemente, o quiere, pero yo me silencio y si quiere alguien de alemán ir contestando, vamos si quieren dando cada uno la experiencia que tenemos, cada taller, porque eso seguro es como particular de cada uno, ¿no? Bueno, alguien tiene que tomar la palabra. Sí, tomo yo la palabra. Dale. En nuestro caso, el taller de alemán, sí, se da más bien democráticamente, y es cierto que llegamos a ese tipo estoy de acuerdo que se llega a ese tipo de límites de argumentación, llega a un punto que uno simplemente no puede decidir que una opción sea mejor que la otra. Pero como nuestro taller en concreto es bastante homogéneo en ese sentido, no tenemos a nuestra coordinadora Laura dictando las decisiones, sino que tratamos de argumentar lo más posible, y ahí cuando llegamos al límite, bueno, es por cuestión de mayoría, y tratamos de esas decisiones, si se puede, mantenerlas. Idealmente se tiene que poder mantenerlas a lo largo del texto, eh, y en todo caso agregar al glosario, ¿no?, construcciones que se vayan repitiendo, para así dar ese carácter autoral, como decís, Martina. Bueno, yo habiendo hablado anteriormente por el taller de griego, en realidad todas mis experiencias en ambos talleres, pero también en el taller italiano nos ha pasado esto, y es verdad que la idea en general, cuando uno la escucha, ¿no?, de la escritura colectiva, parece un poco paradójica, sobre todo cuando uno está tan acostumbrado en estos ámbitos de humanidades de trabajar tanto texto solo. Uno se encuentra sorprendido generalmente de encontrar el texto de una manera distinta cuando se lo dialoga. Eso es sorprendente, es otra dimensión. No es la misma dimensión que traducir en soledad. Y la verdad que los talleres de traducción estos tienen tienen ambas instancias, porque la puesta en común viene después del momento donde cada integrante traduce en soledad, y esa puesta en común revela dimensiones sorprendentes que uno no había contemplado del fragmento que le tocó, o el texto en general, e incluso de los giros que eligió en cada momento. No, algo que mencionaba Hernán, ahora que recuerdo, del taller italiano, son las oraciones de un párrafo que teníamos en Sofía Adelea, del libro Rossetti, que uno no las termina de resolver, esa clase de cosas no las termina de resolver hasta que las dialoga. Eso es una dimensión sorprendente. De cómo cuando uno revive, y esto
me puedo basar más en el taller italiano porque uno puede apelar más a la vitalidad, ¿no?, del idioma en ese caso. Uno revive la dimensión oral, la dimensión dialógica del idioma y del texto. Se encuentra con todas esas sutilezas que finalmente tiene que traspasar a su producto final. Y yo ahora que Martina lo plantea, es verdad que la escritura colectiva parece paradójica cuando uno está acostumbrado a escribir en soledad, pero ha dado resultados todas las veces, y eso tal vez sugiere una dimensión que uno no está considerando, ¿no? Cómo cierta dimensión de lógica puede dar lugar a una lengua común, y a cierta homogeneización del estilo. Porque la homogeneización del estilo no es imposible y es una etapa consciente de todos los talleres. Pero es verdad que la pregunta es muy pertinente y apunta mucho a la verdadera dinámica de los talleres, que es algo que me había quedado con ganas de decir cuando estábamos hablando antes con la pregunta del doctor Gaimi, que es justamente que la dimensión dialógica no es, creo que lo más esencial y lo más interesante de todo este proyecto Interpret. Sin mucho más que eso. Y solo una oración más. Si decimos en general que las traductoras y los traductores somos tomadores compulsivos de decisiones, es decir, que nos la pasamos decidiendo, la tarea de los talleres lo que nos permite es volvernos como legitimadores compulsivos de aquello que hacemos, es decir, dicho ahora con palabras muy extremas, pero ese ejercicio de justificar, no legitimar, justificar por qué tradujimos así y no de otra manera, es lo que hace posible este diálogo y poder incorporar todo aquello que es no uno mismo o una misma. Y bueno, y hay que estar dispuesto, que eso yo también no olvidamos, pero quizá ahora sea pertinente decirlo, que el taller de traducción, cada taller, así como lo concebimos nosotros, tiene como punto de partida la confianza intelectual de los que participamos del taller. Es decir, una confianza en el sentido de sentirse en casa, porque no podemos estar ni desconfiando ni es decir, en postura de defensa, sino que es eso una de las condiciones, digamos, necesarias para un taller. Y eso nos permite, a nosotros por lo menos en el trabajo de estos años, decir, puedo incorporar todo aquello que escucho y se incorpora lo que cada uno dice, es decir, es ese juego. En definitiva decimos de la alteridad y la mismidad y qué hacemos con todo eso. Cómo llegamos a algo que nos conforme a todos de alguna manera y a todas. Que cada uno que lea el texto pueda decir sí, está bien. Y eso es, bueno, un ejercicio continuo. Perdón. Y además también algo que recalco, y creo que es algo fundamental de la dinámica de los talleres, es la cuestión del aprendizaje también, que en alguna medida creo que lo que se busca también un poco es eso. Yo creo que, bueno, mi experiencia personal, como algunos compañeros también de otros talleres, somos estudiantes y bueno, es una dinámica muy interesante para hacer una apropiación de la lengua en este estadio. A veces uno se pone a traducir y es difícil la tarea en sí, a veces agobiante, y creo que la colectividad y el conjunto, estar entre pares, muchas veces ayuda en ese tránsito. Bueno, estamos ya en la hora de cierre, ya nos pasamos de las 5. Hoy no sé si parece que viene ya ir cerrando. Veo algunos mensajes de personas que han tenido que salir, que tienen clase, que tienen compromisos. Así que, bueno, me parece hacerlo mejor ya dar por cerrada la reunión. Vuelvo a repetir el agradecimiento a todos los presentes
y otra vez al Centro de Hermenéutica por el espacio, por esta posibilidad de intercambiar, y con la esperanza de que, bueno, en el futuro podamos organizar un encuentro de similares características. ¿Sí? Quizás la próxima vez lo organizamos desde Interpres como anfitriones, ¿sí? Y ampliamos algunas de estas cuestiones que surgieron, porque creo que han quedado cosas por pensar, discutir, y podemos ya partir de ahí, no repetir, no volver a decir lo mismo, desde luego, ¿no? Así que bueno, buenas tardes a todos. Y sí. Agradecemos mucho desde el Centro de Estudios de Hermenéutica, específicamente desde el seminario de reflexión de teoría y práctica, eso como cierre y saludo. Nombramos a este seminario Reflexión sobre la teoría y la práctica porque estamos muy interesadas y muy interesados en la traducción como una tarea de recreación y una tarea de creación. Y bueno, aprovecho también para contarles que estas actividades regulares del seminario siempre van a basarse en diálogos. Tenemos la invitación aceptada de Martín Coan y de Mia Couto, que es un escritor de Mozambique. Martín Coan es un escritor joven, yo lo considero joven, digamos, de edad, e impresionante en su producción. Y vamos a, según qué obra sea la que presentemos en ese diálogo, es decir, traducida a qué idioma, va a ser el traductor o la traductora que va a dialogar con cada uno de los escritores en este caso, y siempre con la participación de todos los que nos quieran acompañar, que es en definitiva lo que los autores también en estos dos casos les entusiasmó especialmente, poder tener después este momento de diálogo. Por eso, Ale, estas preguntas que nos quedan en el chat, yo siempre ofrezco que quienes quieran mandarlas por escrito al Centro de Hermenéutica, para que no queden preguntas como perdidas, es decir, porque uno escribe lo que le interesa que le respondan. Entonces, si quieren mandar estas preguntas al centro, las compartimos y después mandamos una respuesta, como para seguir el diálogo también en una forma, digamos, por correo, por mail. Les agradecemos enormemente y nos seguimos viendo, seguimos en esta propuesta de dialogar y de compartir estos lindos momentos. Muchas gracias de vuelta a todos los coordinadores. Ale, un agradecimiento especial, y mi agradecimiento también de parte del doctor Ruta, que hoy no pudo estar presente, que es el director del Centro de Estudios de Hermenéutica. Y quienes quieran visitar la página, está recién actualizada, modernizada, un avión. Así que si quieren verla, ahí está. En el chat, Diego puso la forma de enterarse de las actividades en el principio. Porque después pueden ver eso. Y pueden ver todas las actividades grabadas, aparece el YouTube, en la misma página apretan el símbolo del icono del YouTube y eso los lleva a las presentaciones, las que quieran volver a escuchar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Y como decimos siempre al final, si queremos abrir los micrófonos y el saludo desordenado. Gracias. Chao, muchas gracias. Chao, Laura, Gracias. Muy bueno, muy bueno. Chao, gracias. Gracias. Chao, Laura. Gracias. Chao.